Paz y bien, hermanos. Jesús, casa de Dios su Padre para nosotros, muerto y resucitado. Homilía para el domingo tercero de Cuaresma en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 23. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el domingo tercero de Cuaresma. Después de haber contemplado en el primer domingo a Jesús en el desierto y en el segundo a Jesús en el monte de la Transfiguración, en estos 3 domingos siguientes, antes del domingo de Ramos, en el domingo tercero, cuarto y quinto, el domingo de Ramos sería el sexto de Cuaresma, vamos a tener 3 encuentros con Jesús tomando diversas escenas del Evangelio de Juan. Jesús y el templo de Dios, la casa de mi Padre. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es el domingo de hoy. Jesús en diálogo con Nicodemo. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Domingo cuarto. Jesús al final de la vida pública: si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Domingo quinto. 3 mensajes de Cuaresma que se centran en el mismo personaje, Jesús. En Jesús, que es el que está presente, el que nos guía, el que nos lleva al Padre, que esto es la finalidad principal de Cuaresma: ir de la mano de Jesús hasta el corazón del Padre, guiados también por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa el Evangelio de hoy como mensaje de Cuaresma? El estudioso del Santo Evangelio no puede afrontar problemas verdaderos del texto, que están ahí, que son reales, que no se pueden obviar, pero que distraerían nuestra atención si quisiéramos darle una atención con cierta profundidad. Los 4 evangelios nos hablan de la expulsión de los vendedores en el templo.
Pero Mateo, Marcos, Lucas lo ponen al final de la vida de Jesús en la Semana Santa. Para Juan, la escena está puesta al principio y marca toda una trayectoria en la vida de Jesús. En los 4 evangelios, esta escena se relaciona con la muerte. En los sinópticos será el argumento principal que se lleve al juicio y a la condena, dándole un tinte político. Este es un revolucionario antirromano y antijudío que quiere terminar con el sistema. Es reo de muerte. Por ahí se enfoca el asunto. En Juan, la declaración de Jesús tiene este tinte. Jesús habla de la casa de su Padre, expresión que nos llega al corazón. Por ser la casa de su Padre, Jesús tiene toda la veneración por el templo. Y por eso no permite de ninguna manera lo que están haciendo estos comerciantes, si bien era oficialmente justificado por las autoridades judías. Es la casa de mi Padre. Por eso salen al paso de Jesús con una pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó, cito ahora el Evangelio de Mateo, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré también con qué autoridad hago esto. Y comienza a hablar de dónde venía el Evangelio de Juan. Pero comienza la polémica, no queremos meternos por este camino. En San Juan, la pregunta es esta. ¿Qué signos nos muestras para obrar así? En definitiva, ¿quién eres tú? Y la respuesta es una declaración misteriosa. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Palabras cuyo alcance no comprendieron de pronto los apóstoles. Dice el texto evangélico, pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. La Escritura y la palabra de Jesús tienen el mismísimo nivel. Son palabras de Dios. De repente hemos dado un salto a lo esencial. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Qué trae Jesús al hombre? Ayer, hoy y mañana. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para la comunidad de discípulos, para la sociedad y para el mundo entero? Esta semana, el jueves concretamente, 9 de marzo, se acaba de publicar un documento de la Santa Sede aprobado por el Papa Francisco acerca de este tema. ¿Qué es la salvación cristiana? Algunos aspectos. Un tema que pues no parece que sea de interés de los periódicos, todo lo más de las revistas religiosas, pero querámoslo o no, hermanos, es un tema cotidiano. Y con nuestras formas de pensar, sobre todo con nuestra forma de actuar personal y colectivamente, le estamos dando respuestas tantas veces equivocadas. Hay 2 respuestas básicas. La salvación está en la liberación de toda esclavitud, en la promoción y todo el desarrollo humano, derechos humanos, lo mismo en el hombre que en la mujer, vivienda, trabajo, educación, sanidad, cultura, ocio, jubilación. Esto es la prosperidad de un país. Esto es la salvación. Para eso está la sociedad y el gobierno, el buen gobierno, no el gobierno corrupto. Esto es la salvación. Hermanos, esa postura está diciendo que el hombre es su propio salvador.
Hay lugar para un Salvador venido de Dios. Se puede hablar del corazón del hombre, del pecado del hombre. Allá tú. Eso es cosa personal. Este camino de salvación, hermanos, por mucha prosperidad que nos brinde, no es la salvación que uno ansía. Definitivamente no nos salva. No es la respuesta. Hay otro camino que analiza también este documento. La salvación está en la meditación, en la interioridad, la psicología, la psicoterapia, en esa especie de deporte interior, el cultivo, el dominio, la autoestima del propio yo. Sálvate a ti mismo mediante la interioridad. Muy hermoso. ¿Y los demás qué? Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y punto. Hermanos, este bello espiritualismo no es la respuesta. No es la salvación. No es el camino. Como cristianos, como seguidores del Evangelio, como discípulos de Jesús, nosotros, si venimos a la iglesia domingo a domingo, sintiéndonos familia de Dios para celebrar el culto del Señor, nosotros afirmamos, primero, Jesucristo, como enviado del Padre, es mi Salvador personal y el Salvador de todos los hombres. Él es el Hijo de Dios, enviado al mundo por la salvación de todos, por su muerte y resurrección. Su santo cuerpo resucitado es el punto de encuentro de Dios con la humanidad. La fe en el Hijo de Dios es el verdadero templo de la humanidad. Segundo, Jesucristo es mi Salvador integral, nuestro Salvador integral, del alma y del cuerpo, el que baja a lo más hondo de mi intimidad para librarme de mis pecados, el que al darme su vida y abrirme a una vida nueva quiere que esa sea una vida compartida con su comunidad de discípulos y con todos los hombres. El que me lanza día a día esta pregunta: hoy, ¿qué puedo hacer yo por mis hermanos, los hombres, por los más necesitados? Porque Jesús es mi Salvador, nuestro Salvador, es el verdadero Salvador. Son estos pensamientos que les expongo, hermanos, pues conmovido por la lectura de este documento y aplicándomela a esta palabra del Evangelio de hoy. Destruid este templo y yo lo levantaré. Señor Jesús, con el Evangelio de hoy quiero decir gracias porque tú eres la verdadera casa de mi Padre Dios. Te pido la verdadera confianza, gracias. Y yo he puesto toda mi confianza en ti. Te pido que viva de tal manera que tú puedas confiar en mí. Amén.